Hola, Dios te bendiga, paz de Jesús. Quien te habla es el apóstol Marcelo Parrella. Estamos aquí transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube y en el programa Ministerios de Fe. Ministerios de Fe es para toda persona que se entregó a Dios y quiere contar su testimonio. Hoy estoy con Yamilay Sierra desde Cuba. Ella nos va a traer su testimonio, cómo era su vida antes y cómo es ahora. Amén. Sea bienvenida, ¿cómo está usted, misionera Yamilay? Paz de Jesús. Bienvenido, pastor, gracias. Yo me siento bastante bien, gracias al Señor, eh, dándole gracias a Él porque todos los días nos da un día de vida, por su gran misericordia, por su amor, por haberme rescatado y haberme traído desde las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios por eso. Amén. ¿Cuánto tiempo hace que sos cristiana? Bueno, me convertí cuando tenía 24 años, en el año 1994. ¿Y qué pasó en tu vida antes de llegar a Jesús? ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Bueno, mi vida, pastor, eh, antes de conocer al Señor fue bastante mm, difusional, ya que provengo de un hogar de padres divorciados, con una hermana mayor que yo, alcohólica, yo siendo una joven de 19, 20 años y una anciana, porque mi mamá me tuvo de 50 años. Y esto trajo consigo que toda la familia, había un conflicto de familia, en un contexto difícil, con un niño casi que recién nacido, una anciana, una persona que era mi hermana alcohólica y bueno, yo que tenía una corta edad. Esta situación fue bastante difícil para mí en esa etapa porque yo nunca, no sé, solamente Dios sabe cómo yo pude enfrentar esta situación, y él, sin yo saber nada, fue quien me dio la fuerza. Y en ese mover Adiós, de tu gracias vida por eso. sin Dios, ¿no? ¿Vos te envolviste o pasaste por dificultades, ¿no? Como a estar un tiempo presa, estuviste en la brujería. Contame un poquito de eso. Bueno, la situación de cuando yo conocí al Señor, antes de conocer al Señor, tenía una vida bien, bien desorganizada, porque los patrones, ya le reitero, que vengo de padres divorciados y mi mamá no tenía esa presión sobre nosotros como hijos, y yo tomé la decisión de, bajo el efecto de una situación económica, me fui para allá, para Varadero, a trabajar, a buscar para poder sobrevivir la familia, y pues me encontré con otras cosas, con otra vida más fácil, donde las cosas no, cuando somos jóvenes pues la pensamos bien poco, no tenemos en cuenta las consecuencias, lo que pueda venir, y pues como dice la palabra, que el ser humano va en decadencia siempre para hacer lo malo. A pesar de mi poca experiencia, también comencé a tener una vida abierta, una vida donde, le voy a decir así, prácticamente me compartía en otras áreas, y pues había un ambiente de buscar el dinero más fácil, para hacer las palabras un poquito más breves, de buscar el dinero más fácil, y esto provocó que en mí, que yo cada día más quería un medio de económico mejor, y este medio económico provenía de ahí. Cuando tenía 25 años, estuve desde los 19 años a los 25 años, pues tuve la trágica situación que ya yo era conocida en ese lugar turístico, donde la policía eh, toma la decisión mm, de, de hacerme un juicio y juzgarme. Estuve 13 días presa en un lugar donde había muchas muchachas tan jóvenes como yo, que estaban pendientes a un juicio por hacer este tipo de cosas. Cuando me vi ahí, desde ahí ya comenzó Dios a obrar lo que yo
no sabía, esa parte no la sabía. Comenzó por la abogada de oficio, ella comenzó a ver en mí, hallé gracias delante de ella porque Dios puso en su corazón ese deseo. Y la persona que mejor salió de todas estas cosas fui yo, de todo el juicio, de todas las peticiones fiscales que se estaban pidiendo muy elevadas, sin tenerse en cuenta la situación, sin tenerse en cuenta la inexperiencia. Había muchos factores que podían haber visto estas personas que valoraron estos casos a la ligera, que echaban hasta 10, 12 años, 8 años a muchachas jóvenes como yo en ese entonces, y eran pues expuestas a prisiones de privación de libertad con un rigor bien fuerte. ¿Y cómo fue que llegó Jesús a tu vida? ¿A través de una persona? En casi a los 25 años, mi mamá comienza a tener, recuerdo que fue más o menos como en septiembre del 1994 que ella comienza a tener un herpes zóster negro, una culebrilla, donde comienzan las personas a decir, era curativo, entró aquí entró un así, habían personas que la curaban, que le pasaban plumas y bueno, comenzaba ese espíritu de querer curar, de que la violeta anciana, otras cosas, otras personas que tenían gracia para curar, bueno, etcétera. Así fue Dios permitiendo que yo fuera, recorriera todo este pueblo donde vivimos y conocí a la hermana Candelaria. La hermana Candelaria ha sido de mucha bendición. Cuando Candelaria me recibió de una forma muy descompuesta y con mucho amor, con mucho cariño, con mucha afectividad. Me recibió a mí, recibió a mi mamá y la acostó en su cama con mucho amor, con mucho cariño. Y en 3 meses que mi mamá llevaba sin dormir por el intenso dolor que ni aún el confort de la Ofortán le hacía efecto, fue la primera noche después de 3 meses que ella pudo dormir, después de una oración. Y ese mismo día, que fue un jueves, yo me convertí al Señor y comencé a leer su palabra y su palabra es viva. Ella comenzó a hacer un efecto muy profundo en mí porque Dios sabía en el conocimiento de Él que yo necesitaba una conversión inmediata porque ya yo no podía más. Yo estaba, yo misma estaba decepcionada de mi persona, no quería ser primera, pero no encontraba la solución de cómo poner el freno a mi vida y a las cosas que yo practicaba. Amén. ¿Y cómo Dios se hizo presente en tu vida? A pesar de la palabra de la hermana Candelaria, pero que te motivó a cambiar realmente. Bueno, su palabra, cuando comencé a leer los evangelios, cuando comencé a leer el evangelio de Mateo, y comencé a ver el sacrificio de la cruz, hubo un despertar en mí de tener deseo de la lectura de la palabra. Y yo siempre me ha gustado leer, pero este libro no era un libro común, era un libro que estaba abriendo en mi vida algo de dolor, de arrepentimiento. Cuando leí, recuerdo las bienaventuranzas en el capítulo 6, 5 y 6, 7 de Mateo. Para mí esto fue muy impresionante. Cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo creo que en aquel tiempo, en aquel momento yo tenía mi espíritu bien afligido, bien triste, la depresión, la angustia, la tristeza, la desesperación, a pesar de haber tenido una buena economía, estaba en mí, porque yo no había encontrado el sentido a la vida. Yo veía la vida como una carga, la veía como algo gravoso y no tenía esperanza de gloria. Y cuando esto comenzó a fluir en mí, la palabra comenzó a tomar vida en mi vida. Y esto fluyó de una forma muy especial y algo inmediato. Porque yo recuerdo que yo lloraba y yo decía, pero es que este lloro no es un lloro de tristeza, es un lloro de alegría, es un lloro de consuelo, de levantarme. Y mientras más leía la palabra,
pues más entonces, más yo quería buscar. Ya yo me arrodillaba espontáneamente y ya yo sentía la presencia de Dios. Pastor, eso fue algo, pudiera decirle algo muy, muy rápido. A pesar que después la conversión fue progresiva, pero ese encuentro con el Señor, ese tú a tú con el Señor fue algo bien profundo en mi vida, porque Él sabía que yo lo necesitaba. Amén. Tú hoy eres levita y eres una misionera, ¿no? Tienes un trabajo de evangelismo, ¿no? Y de un trabajo de obra social que se llama Ministerio de Misericordia. Contame un poco acerca de cómo Dios te fue llevando, ¿no? A evangelizar, cómo Dios te fue llevando a abrir esta obra social del ministerio sobre misericordia, ¿no? Contame un poquito cómo Dios te fue guiando a estos pasos. Bueno, después de haberme convertido, pues nos convertimos yo y una hermana mía, mayor que yo, que ya partió con el Señor, un poquito mayor, 3, 4 años más mayor que yo. Ella, nos convertimos juntas en esa etapa, nos convertimos dados. Habíamos unos cuantos que fuimos bautizados por el pastor Gilberto Farfán, y eh, pues los pastores comienzan a ver el deseo y comienzan a ver la obra de Dios por sus experiencias, por discernimiento, porque el Espíritu Santo les muestra. Y ya yo desde ya, recién convertida, quería salir a compartir eso que yo estaba sintiendo, esa fuerza, ese deseo de vivir. Yo recuerdo que comencé a sembrar, que yo nunca había hecho esto. Las plantas fueron para mí comenzar a hacer algo especial. Porque el Salmo 19, cuando comencé a leer los salmos, porque el pastor me dijo, para que aprendas a orar, lee los salmos son oraciones, son diferentes estados emocionales que tuvo el salmista, ellos te van a enseñar, te van a ayudar, y lee el Nuevo Testamento, la vida de Cristo. Pues esto ocasionó en mí que yo comenzara a ver la creación, todas las plantas, cuidarlas, a que las personas compartir la gran salvación que Dios había hecho, el gran milagro que Dios había hecho en mi vida. Porque solamente Dios y yo sabía en la condición que yo estaba, lo que no le encontraba la solución. Sí, comencé a repartir tratados de una forma, a ver cómo decirle, espontánea, yo sola. Comencé a decirle a las personas, a las muchachas que compartían conmigo, pues ya comenzó lo que era el rechazo, a no querer. En ellas no había habido la obra del Espíritu Santo. De hecho, nos hablaron a 3 personas, porque yo fui acompañada con mi mamá, que es la hermana Candelaria, con 2 personas más, pero pues ellas no fueron abiertas sus ojos. Y entonces ya yo les hablaba y comencé a cambiar la ropa, la forma de vestir, comencé a cambiarla. Ya yo me sentía, con la ropa que yo estaba, me sentía desnuda, me sentía avergonzada, y comencé a buscar cosas que me cubrieran, que me hicieran, comencé a mirar la forma de vestir de las cristianas, de los cristianos, de los hombres, la forma de conducirse, de hablar, y vi un mundo completamente diferente, un mundo muy lindo, donde yo también, el Espíritu Santo me llevó a compartir el Evangelio, evangelizar, porque yo sentía que esas personas y esas amistades mías actualmente todavía han pasado los años y han seguido con ese mismo dolor. Y eso es algo que llevo en mí adentro, de querer. Por eso es tan fuerte en mí el deseo, la pasión de hablarle a otros. ¿Por qué? Porque el estar en el mundo es triste. El no conocer al Señor es triste. Pero dice que es de Él la obra y es de Él el tiempo. Entonces lo que he hecho es estar orando durante todos estos años
por estas personas y evangelizando, haciendo trabajo misionero a través de las células, a través de, de las obras sociales, hablando de Cristo, hablando del Señor, de lo que ha hecho en mi vida. Siempre doy testimonio del cambio, porque yo soy un milagro gracias a Él, un milagro. Él cambió mi vida y como dijo el salmista, Él ha cambiado mi lamento en baile. Amén. Contame sobre la obra social que estás realizando, Ministerio de Misericordia. Este ministerio es algo que yo estoy apoyando porque me gusta. Eh, a la hora de compartir, disfruto pues entonces ver cómo estos ancianitos pues reciben los alimentos y les apoyo. Yo les apoyo, pero realmente más apoyo en dos células que tengo, dos células. Eh, ¿Sabe lo que es célula? ¿Sí? Ya. Y lo que es la parte del ministerio de la alabanza. Me gusta la parte de la obra social, muchísimo. Un sábado, sí, un sábado no, pues entonces apoyo esta obra, este tiempo y mes de bendición. Amén. ¿Querés cantar? Sí, si quiero cantar, yo quiero cantar, bueno, una canción de adoración eh, que es bien antigua, porque cuando yo me convertí, las canciones antiguas, a mí me gustan muchísimo las canciones modernas, me encantan. Gracias a Soberana Gracia, muchos grupos cristianos que han surgido, pero esos recuerdos de los primeros tiempos, los primeros pasos que di en el Evangelio, han marcado mi vida y a pesar que canto canciones de actuales, de siervos de Dios que han compuesto muchas canciones que han sido de edificación. Las canciones antiguas de cuando me convertí, no me han dejado de gustar, siempre han sido un reto en mi vida. ¿Y Y cuál es el entonces tema que vas a cantar hoy? hay una canción hay un himno que es muy antiguo que se llama Tú eres el alfarero. Ese himno me hizo llorar mucho a mí, me hizo, está basado en cuando Dios le dijo a Jeremías, vete allí a casa del alfarero y observa, ve lo que él hace. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, yo te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi vida, rompe mi forma y hazla de nuevo. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, yo te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi vida, rompe mi forma y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi vida, rompe mi forma y hazla de nuevo. Gloria a Dios, qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Mira, las canciones modernas que alaban a Dios, te tocan el corazón, pero las canciones antiguas no se igualan. Yo soy de ese pensamiento, ¿no?
Yo no sé qué Sí. pasaba con esos hombres de Dios antiguos, pero la verdad que te toca el corazón, con música, sin música, el Señor es el que está hablando. ¿Me? ¿Qué le dirías en este momento a las personas que te están escuchando, que de repente quieren, estuvieron como estuviste vos en esa vida, ¿no? Estuvieron perseguidas por la policía, presa, en lucha. ¿Qué palabras les dirías para que ellos entiendan la diferencia de vida, ¿no? La vida antes y la vida después con Jesús. Bueno, esa es una pregunta un poquito compleja, pero pudiera darle el ánimo eh, y el consejo por experiencia personal, que la vida antes de Cristo es una vida bien difícil. Conocer al Señor es la cosa más especial y la bendición más especial que un ser humano pueda haber tenido. Es una experiencia única, es una experiencia exclusiva, es algo que no existe todavía. Pudiera decir a esas personas una expresión verbal, no existen palabras como describir el cambio de cuando uno es cristiano se convirtió a cuando tú conoces la vida en Cristo. La vida en Cristo es algo nuevo, es un nuevo nacimiento, es un nuevo renacer y una nueva visión para vivir. Y no es lo mismo caminar en la vida sin el Señor que con el Señor. Cuando caminamos con el Señor, Dios encamina nuestros pasos, nuestra mente, nuestro corazón. Todas las cosas son hechas por Él y para Él. Y entonces dice que solamente tener su palabra, entenderla y, y ayudar a otros que encuentren el camino correcto, no es de nosotros eh, este deseo, es de Dios que interceda. Y si alguno pues entonces está viendo este testimonio, mi vida sin Cristo, puedo decirle que fue un desastre, no por inexperiencia, no por juventud, sino porque sin Dios no somos nada, sin Cristo no somos nada. Pero hay una parte muy importante después de convertida. Antiguamente, antes de convertirme, pensaba, ¿por qué yo existo? ¿De dónde he venido? ¿Para dónde yo voy? Eso era lo personal. Y ahora ya tengo la respuesta hace muchos años. He venido porque Jesús, dice el salmista, desde antes de la fundación del mundo, tú me escogiste. En el Salmo 139. Vine a la tierra con un propósito, como embajadora, como misionera para hablarle a otras personas de la vida de Jesús. Y también hay un propósito que es el propósito eterno por lo que Cristo ha muerto, para compartir con nosotros la vida eterna, que hay vida después de la muerte. La muerte no termina cuando morimos, ahí es donde comienza la vida nuestra, que es en la vida eterna. Y gracias a Dios porque Él ha compartido de esa vida eterna con nosotros y tenemos, como dijo Pablo, con Cristo estoy yo juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es una palabra que dijo para todo aquel que vea este testimonio, que la vida sin Jesús no es nada. Un ser humano puede tener tremenda cantidad de dinero, puede tener las comodidades más grandes, que nunca, nunca, nunca se va a sentir complacido, porque el corazón del ser humano solamente se llena con la presencia de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, misionera Yamilay. Muchas gracias por tu tiempo. Llegamos al final del programa. Quiero pedirles a ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, que se dejen usar por Dios, que puedan compartir este video
en su país, en sus redes sociales, en sus amigos, para que muchas personas puedan escuchar que Dios es real, que Dios no es una religión y que Dios cambia vida. Desde aquí de Río de Janeiro les saludamos con el amor de nuestro Señor Jesucristo y los espero en el próximo programa. Dios los bendiga.